Analicemos este circuito LRC. Es un ejemplo relativamente sencillo, donde ustedes pueden observar que nos dan los valores de cada uno de los elementos que forman este circuito, el valor de la inductancia, el valor de la resistencia y el valor de la capacitancia de este capacitor. Adicionalmente nos dicen que el valor pico de la tensión de entrada al circuito es exactamente igual a 5 voltios y que esta fuente alterna está oscilando con una frecuencia angular de exactamente 650 radianes por segundo. Nos piden que determinemos el valor pico de la tensión en el capacitor, que como veremos a continuación, si nosotros podemos determinar el valor pico de la tensión en el capacitor, también podríamos determinar el valor pico en la resistencia y en la bobina, ya que lo que nosotros requeriríamos, ¿verdad?, es encontrar cuál es la corriente que está circulando por este circuito. Y para determinar el valor de la corriente en el circuito, recuerden que si yo logro determinar la corriente multiplicado por la reactancia inductiva me dará la caída de tensión aquí, o el valor de B sub L, la corriente multiplicado por la resistencia me dará a mí la tensión en el resistor, y la corriente multiplicado por la reactancia capacitiva me dará a mí también el valor de la tensión en el capacitor. Veamos, con esos datos, como usted se puede dar cuenta, a nosotros se nos va a hacer relativamente sencillo el cálculo de la impedancia, eso que usted ve allí. Pero para esto yo necesito determinar cuáles son los valores de las reactancias. Es decir, la reactancia tanto para la bobina, es decir, X sub L, que es igual a omega por L, estos serían los 650 radianes por segundo, multiplicado por el valor de la inductancia, que son los 0,16 henrys. Entonces, aquí estaríamos nosotros hablando de un valor de 104 ohmios para la bobina. Para el inductor, perdón, para el capacitor, sabemos que eso es igual a 1 sobre omega por C. Entonces tendríamos el valor de omega, que son los 650 por la capacitancia, que son los 25 microhenrys, serían 25 por 10 a la menos 6, pasamos acá arriba con 10 a la 6. Entonces, aquí, realizando esta operación, estamos hablando de 61.54 ohmios. Que con el valor de la resistencia, que sabemos que son los 100 ohmios, nosotros podemos determinar el valor de la impedancia. Recuerde que la magnitud de la impedancia, esto es la resistencia al cuadrado, más la diferencia entre las reactancias, esto elevado al cuadrado, y todo esto a la 1 medio, porque es la raíz cuadrada de todo eso. Es decir, que en nuestro caso, como ustedes pueden ver, reemplazando aquí valores, Z sería, déjenme ponerlo de esta forma, la resistencia estamos hablando de, esto sería los 100 elevado al cuadrado, la diferencia entre la reactancia de la bobina, que son los 104, la reactancia en el capacitor, 61.54, todo esto elevado al cuadrado y todo esto a la 1 medio. Entonces, desarrollando todo esto, tenemos una impedancia de 108.64 ohmios, que sería la resistencia equivalente a este circuito. Lo que significa que el valor pico de la señal de corriente, esto sería igual al valor pico de la tensión de esta fuente partido para la resistencia equivalente del circuito, o sea, su impedancia, que en nuestro caso sería los 5 voltios partido para el valor de la impedancia, que está aquí, 108.64. Realizando esto, nosotros tenemos un valor de 0,046 amperios. Esa es la corriente. Y como les decía, si usted conoce el valor de la corriente, usted lo puede multiplicar por la resistencia, saca la tensión aquí, por la reactancia, saca la tensión acá, y por la otra reactancia, saca la tensión acá. Y la suma vectorial de las tres debe dar el valor de la tensión de la fuente. En nuestro caso nos piden es el valor pico de la tensión en el capacitor. Esto sería el valor pico de la corriente. De la misma forma, si me pidieran el valor RMS
de la tensión en el capacitor, entonces sería el valor RMS de la corriente multiplicado por la reactancia capacitiva. Y esto que está aquí por X sub C. Entonces estaríamos hablando de 0,046 amperios por la reactancia capacitiva, que son los 61.54. Esto que está aquí nos da un valor de 2.83 voltios, que sería la diferencia de potencial de nuestro capacitor.